Hola, ¿qué tal? Yo soy Gibran Tamayo y esto es para la tarea Bitácora de Lexicología Jurídica. En cuanto a las áreas de mejora o quizá como una síntesis de todo lo que se haya aprendido a lo largo de esta materia, por lo menos a pesar de esas pocas semanas en las que he tenido oportunidad de investigar, curiosamente creo que esta ha sido una materia que a mi pesar muchos han considerado como relleno. Y creo que esto se debe al poco valor que se le ha dado al lenguaje y al uso de este en la cultura popular. Creo que simplemente no dimensionan. Creo que es... Quisiera compararlo con el estudio, con el objeto de estudio de un científico llamado Higgs. Higgs proponía que para que nos era imposible conocer la composición plena del universo, por el mismo motivo por el que el pez no percibe su entorno, él ya está acostumbrado a su entorno, que vendría siendo el agua. Tal, tal razonamiento se aplica de hecho a principios físicos, como que por ejemplo estamos rodeados de campos y ya estamos tan acostumbrados a ellos y este forma parte de todos nuestros sistemas de medición al grado en el que ya estamos acostumbrados a no notarlo, por mucho que se interfiera. ¿Cómo decirlo? Es un ejemplo bastante abstracto, pero creo que aplica lo mismo para el lenguaje. Creo que estamos tan habituados a él que de hecho no nos molestamos en descomponerlo o en darle otros usos diferentes a los que tiene. En, y de hecho, creo que es por eso que muchas veces no se aprovechan este tipo de materias, cuando en realidad en materias como abogacía esto es de básico. Pero no quisiera remitirme únicamente al aspecto técnico, no, yo quiero hacer algo diferente y es porque a mi tiempo de estudio para esta materia quisiera compararlo con, y bien lo tengo aquí, con materia ocultista o con lo que podrían ser rituales cabalísticos. ¿Por qué? Porque eventualmente cualquier buen libro de esoterismo se vuelve indistinguible de la ingeniería social y cualquier ingeniería social tiene como en su centro el control del lenguaje, el control de crear narrativas, el hecho de nombrar o no nombrar cosas y el cómo las nombramos. E incluso nos remitimos a la etimología de la palabra deletrear, que en inglés vendría siendo spell. No, no estoy leyendo. Perdón, me da. Ahí vemos que. Aclaro, no estoy leyendo. Spell viene de spelling, que en realidad es el verbo para hechizar. Esto viene de raíces hebreas o latinas, incluso griegas, que proponen al lenguaje um, como el centro de la creación de todo. Pues un buen ejemplo de esto es incluso las primeras palabras del Génesis. El Génesis dice que en el principio había nada y luego en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne después. Esto, bueno, es metiéndonos a campo teológico que quizá ya no compete, no quisiera extender o divagar más de lo que este tema merece. Pero en realidad ya desde textos mucho más antiguos, no solo a la etimología de la palabra spelling, sino a más antiguos y remotos como lo son tiempos del Evangelio cristiano, ya se le proponía la palabra como el centro de todo poder real, no solo sobre la influencia o el dominio sobre las personas o circunstancias materiales, se proponía también como el centro del espíritu. Creo que independientemente de si creemos o no en esto, hay un elemento psicológico muy fuerte. Si hemos leído la teoría de asimilación, de aprendizaje de Piaget, vamos a descubrir o vamos a conducirlos bajo la hipótesis de que tenemos que comprender ciertos bloques. Nuestro aprendizaje se sustenta sobre bloques que vamos asimilando y vamos acomodando hasta que finalmente se vuelven parte de nosotros. Esto aplica sobre todo con el lenguaje. El famoso los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. No solo dictan la manera en la que percibimos todo, sino también la manera en la que interactuamos con ella. No solo como una forma de leerla o interpretarla, sino también de conducirnos a través de ella. Y
creo que si se ahondase más en los principios, en los fundamentos del lenguaje, más sería, como decirlo, sería más fácil ahondar en sus vicios, ahondar en su importancia. Personalmente creo que todo esto lo fui descubriendo a partir de la práctica y de otros libros, incluso del esoterismo, más que de más que de textos puros y duros de dominio del español. Materia interesante, creo que es un área de mejora que me condujo por un camino un poco más interesante y místico, pero fundamentalmente correcto. Lo podré comparar con los escritos del psicólogo Carl Gustav Jung, quien sí dotaba sus textos psicológicos de esoterismo, de cierta mística, pero en el proceso terminaba creando narrativas y figuras o símbolos que terminaban dando explicaciones muy razonables para fenómenos psicológicos o para arquitectura de identidad. En el caso de, en el caso del lenguaje ocurre algo muy interesante y plantea el uso y la creación de símbolos, y los símbolos de alguna manera dirigen la conciencia, y una vez dirigiendo la conciencia, bueno, controlamos la realidad material no como una forma eso, mística o mágica, etérea, abstracta, sino de una manera más sutil y compleja y sofisticada. Creo que es el dominio del lenguaje, sobre todo el propio, el que nos lleva a conducirnos de manera más sana, el entendernos y el que facilita el entendimiento de otros seres, bueno, de otros humanos, de otros, lo que nos ayuda a conducirnos en comunión. Creo que me fui más por el lado de la ingeniería social, el esoterismo, pero creo que el lenguaje tiene mucho más que ofrecer que solo enunciados, enunciados bien, bien producidos que yo no estoy siendo capaz de realizar en este momento. Pero bueno, me despido.